Nuevamente me presento con ustedes. Mi nombre es Fabiola Casas y soy la presidenta de la Asociación y el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, además de la presidenta de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización Hospitalaria. En esta ocasión vamos a hablar de la limpieza de materiales de uso médico, pero por procesos manuales. Este módulo es muy importante y este tema es fundamental. Lo que buscamos no es que ustedes aprendan cómo cepillar un instrumento, porque en realidad para eso necesitamos tener práctica. Y la práctica, pues, es lo que nos va a ayudar a tener una mejor habilidad para saber cómo tallar, en dónde tallar, etcétera. Lo que buscamos con esta presentación es que ustedes puedan tener una plataforma de conocimiento para poder saber cuál es la evidencia científica, el sustento sobre el cual vamos a hacer procesos manuales. ¿En qué tipo de instrumentos o de materiales está recomendado? ¿Cuáles son los lineamientos generales que tenemos que seguir? Y además, saber que la limpieza del instrumental es fundamental independientemente de que tengamos un proceso automatizado con lavadoras o que nuestro proceso sea manual. Bueno, como antes, declaro que no trabajo ni recibo patrocinio alguno de empresas en ningún ámbito, por lo tanto no tengo conflicto de intereses. Bueno, estos son los objetivos de este tema, ya se los había platicado: identificar los conceptos relacionados al reprocesamiento, específicamente al tema de limpieza, analizar los riesgos potenciales que tenemos de que en una limpieza inadecuada, pues no haya un proceso tampoco adecuado de muerte de microorganismos, ya sea por esterilización o por desinfección. También el nivel de riesgo de la contaminación, dependiendo de la complejidad de los instrumentos, y después la metodología adecuada y la necesidad de validar. Entonces, vamos a hablar de un concepto general que se llama descontaminación, y este término es general para describir la eliminación de la contaminación que hay sobre los instrumentos, contaminación microbiana, y tiene el objetivo de hacer que el artículo sea seguro para su uso, para su manipulación o incluso para su desecho. Entonces, la descontaminación no se refiere solamente a la limpieza. Es un término muy grande que abarca diferentes etapas. Y entonces hablamos de la limpieza como una de las etapas principales, la etapa primaria de la descontaminación, y después de la limpieza podemos hacer desinfección térmica si tenemos lavadoras termodesinfectoras, o podemos hacer desinfección química con desinfectantes de alto nivel en instrumentos que son semicríticos, o podemos hacer esterilización en instrumentos críticos. Este es un tema que ya hablaron con Silvia Guerra, que explicó en clases anteriores toda esta clasificación de los instrumentos de acuerdo al nivel de riesgo que tienen. Y entonces, la limpieza es un proceso crítico que nos va a permitir garantizar que la esterilización y la desinfección se van a poder llevar a cabo porque el instrumento va a estar libre de materia orgánica. Es un proceso que debe de ser validado y se valida con la presencia de menos de 20 microgramos de proteínas. Y además incluye un paso previo en las áreas quirúrgicas o en las áreas usuarias de los instrumentos que se llama preparación en el punto de uso. La preparación en el punto de uso es algo que algunas personas llaman prelavado, pero en realidad, de acuerdo a la norma ISO 17664, pues nos habla de preparación en el punto de uso como la parte que realizan las áreas quirúrgicas y de la cual hablaré más adelante. Después tenemos la desinfección térmica. Realmente el objetivo de la desinfección térmica es la bioseguridad de los trabajadores, porque cuando nosotros estamos estandarizando las charolas, los contenedores, los sets
de instrumentos, realmente lo único que hicimos fue retirar materia orgánica, pero no buscamos matar microorganismos. Por lo tanto, podemos considerar que los instrumentos siguen contaminados, entendiendo que el concepto de contaminado se refiere a la situación en la que algo, una superficie, un tejido, algo, ha estado en contacto real o potencial con microorganismos. Entonces, el objetivo de hacer la termodesinfección es la bioseguridad, porque nosotros vamos después a desinfectar en alto nivel o a esterilizar. Por lo tanto, no buscamos en este momento la desinfección del paciente, sino una manipulación menos riesgosa de los instrumentos. Después tenemos que la desinfección térmica, igual que la desinfección química con desinfectantes de alto nivel, cumplen con un nivel de seguridad de muerte de esporas de 10 a la menos 5, por lo tanto, solo se reducen 5 logaritmos de esporas. Se utiliza para esa desinfección térmica agua a 90 grados centígrados en ciclos validados y estandarizados en estas lavadoras desinfectoras y bueno, por eso necesitamos que ese proceso se haga automatizado. Y tenemos también la desinfección química, en donde lo que usamos son desinfectantes de alto nivel, y después la esterilización, que obviamente estamos buscando en este momento el nivel más alto de seguridad o de eficacia en la muerte de microorganismos, y se hace a través de equipos automatizados de alta o de baja temperatura, buscando siempre el término de esterilización terminal, que según las normas de buenas prácticas en manufactura de dispositivos médicos, se refiere a el mantenimiento de la esterilidad de un producto a través de, primero, la validación, garantizando que llegamos a eliminar 12 logaritmos de esporas, y después el uso de un empaque que contenga el material esterilizado y que nos permita mantener la esterilidad de ese producto durante su almacenamiento, transporte y hasta su uso. Existen diferentes conceptos que son importantes para esta presentación. En realidad, nos tomaría mucho tiempo revisar cada uno de ellos, pero esta presentación es también para estudio de ustedes, junto con otros documentos que se van a subir a la plataforma para que ustedes los puedan leer. Y entonces aquí van ustedes a poder encontrar la base sobre la cual tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que buscamos con la limpieza? Eliminar la suciedad orgánica e inorgánica de objetos y de superficies, de manera manual, que es el caso de este tema, o de manera automatizada, para lo cual necesitamos solamente agua y detergente. Y lo que eliminamos es la biocarga, es decir, los microorganismos que se pueden encontrar presentes sobre una superficie a través de la materia orgánica, y que es lo que estamos retirando cuando hacemos un lavado adecuado del instrumental. Se considera a través de la evidencia científica que aproximadamente el 90% de los microorganismos patógenos se eliminan por arrastre mecánico cuando nosotros hacemos la limpieza del instrumental. Bueno, existen manuales como el manual del CDC para desinfección y esterilización. Este manual fue hecho en el año 2006, después actualizado en el 2008 y ahora tiene una última actualización en el año 2016 y también en el año 2018. Ustedes van a poder encontrar abajo en la página las referencias para que puedan consultarlas también en internet, además de que se va a subir también este manual actualizado. Bueno, la evidencia científica nos dice que los instrumentos médicos utilizados en operaciones quirúrgicas, por ejemplo, ginecológicas, ortopédicas o con una biocarga menor, como serían las cirugías de otorrinolaringología, pues tienen una contaminación microbiana muy baja, entre 10 a la 1, que serían 10 unidades formadoras de colonias por cada instrumento, a 10 a la 3, que serían 1000 unidades formadoras de colonias por instrumentos.
Después de que estos instrumentos son lavados, más del 98% de los instrumentos reducen esa carga biológica. Por eso es que mencionaba hace un momento que el 90% de los microorganismos patógenos se eliminan por arrastre mecánico cuando logramos eliminar en su totalidad la materia orgánica. Y entonces, siempre cuando leemos la evidencia vamos a encontrar que después de un procedimiento de limpieza estandarizada, vamos a ver una reducción sustancial de los microorganismos siempre y cuando eliminemos en su totalidad la suciedad. Bueno, además, algo importante de mencionar es que todos estos estudios que se encuentran documentados, pues nos hacen la referencia de que la biota que se encuentra sobre los instrumentos son bacterias vegetativas, generalmente de baja patogenicidad, como por ejemplo el Staphylococcus aureus coagulasa negativo. Y entonces, estos microorganismos que además de ser de baja patogenicidad, están presentes en los instrumentos, pueden ser un riesgo, sí, para los pacientes, pero se van a morir con la desinfección y se van a morir con la esterilización. Difícilmente encontraremos sobre los instrumentos esporas. Bueno, además hay otros instrumentos que son mucho más riesgosos, como por ejemplo los endoscopios, rígidos y flexibles. Y tiene que ver también con este concepto de biocarga, en donde se utilizan en superficies o en cavidades que tienen mayores niveles de contaminación. Por eso pueden ustedes ver ahí que un endoscopio puede tener hasta 10 a la 4, es decir, 10,000 unidades formadoras de colonias, pero del mismo modo, después de la limpieza, reducimos a 10 a la menos 2. Eso significa que estamos logrando la eliminación de la cantidad adecuada de microorganismos con la limpieza. También hay otra evidencia que nos habla de la reducción de carga microbiana en agujas de anestesia espinal, catéteres, vainas de angiografía, y aunque estos materiales son desechables o son descartables, realmente se hacen estos estudios para lograr definir qué tantos microorganismos se logran reducir en estas superficies que son complejas de lavar y además de validar. Hay evidencia también sobre el riesgo de infecciones transmitidas por endoscopios en pacientes en Estados Unidos, y que precisamente esta evidencia es la que ha detonado que cada vez se tengan más atención sobre instrumentos que antes se consideraban semicríticos. Estos instrumentos que son muy difíciles de lavar, que son muy costosos además y que se utilizan muchas veces al día en diferentes pacientes, pues obviamente representan un alto riesgo de contaminación. Bueno, entonces el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, hace algunas recomendaciones relacionadas a la limpieza. Estas recomendaciones están basadas en grados de evidencia o niveles de evidencia y grados de recomendación. Y entonces nos dice el CDC que hay que realizar la mayor parte de la limpieza, la desinfección y la esterilización en áreas centralizadas de procesamiento o de reprocesamiento. Hay que recordar también algo importante. No se llaman ya centrales de esterilización, sino centrales de reprocesamiento de dispositivos médicos, que es el nombre correcto. Tampoco se llama proceso estéril, porque la esterilización es solo una parte de todo lo que tenemos que cumplir, y aunque es lo que nos va a garantizar la seguridad en el uso del material o del instrumental, en realidad los procesos previos son igual de importantes para poder preparar esa superficie para que sea segura para la esterilización. Entonces, tratamos de impulsar que en la actualidad los procesos se hagan centralizados, que no se hagan diferentes procesos en diferentes áreas del hospital, sino que todo el instrumental se entregue a la central de esterilización o a la central de reprocesamiento de dispositivos médicos para que ahí se haga el proceso en su totalidad.
También nos dice que los artículos para el cuidado del paciente se deben de limpiar con agua y detergente o con agua y detergente enzimático antes de la esterilización y la desinfección. Y es importante eliminar los residuos orgánicos visibles como sangre y también los que son inorgánicos como calcio y magnesio. La limpieza debe de buscar los dos objetivos: lograr eliminar cualquier tipo de suciedad y de contaminación de las superficies. Es importante también que los agentes de limpieza que utilicemos, los detergentes en este caso, a veces también los desincrustantes que se utilizan para la limpieza, sean capaces de lograr la eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos, por lo menos los que están visibles, aunque debería de ser en su totalidad. El CDC también dice que hay que limpiar los dispositivos tan pronto como sea posible después de su uso, porque la materia orgánica que se queda sobre los instrumentos puede secarse. Y si la materia orgánica se seca, pues entonces el proceso de remoción o de extracción o de eliminación es mucho más difícil y además puede ser menos efectivo y afectar la esterilización y la desinfección. Hay que hacer una limpieza manual, es decir, mediante fricción, o una limpieza mecánica con lavadoras ultrasónicas o lavadoras automatizadas, termodesinfectoras, o no necesariamente todos los hospitales tienen termodesinfectoras, pero ese es un tema del cual les hablará el doctor Tomás Fengler a continuación. Entonces, vamos a hablar solo de la limpieza mecánica, en donde se tiene que hacer la fricción a través del tallado con cepillos. En el tiempo pasado, pues se consideraba que si usábamos detergentes enzimáticos, ya no era tan importante el tallado, pero eso es un mito en realidad, es una estrategia quizás de algunas personas para el consumo de los detergentes, porque en realidad hay que hacer un tallado siempre, sobre todo de las superficies que son más difíciles de limpiar y en donde puede haber acumulación de materia orgánica y después formación de biopelículas en algunos tipos de microorganismos. Hay que asegurar que los detergentes o los limpiadores sean compatibles con los metales y con otros materiales, porque los instrumentos cada vez son más complejos. No todos los instrumentos son de acero inoxidable y no todos los instrumentos tienen únicamente acero inoxidable. A veces tienen otros componentes como el PEC o algunos otros tipos de polímeros. También tienen aluminio, tienen algunos otros metales combinados, y entonces hay que saber siempre, para no dañar el instrumental, que es un elemento sumamente valioso, costoso e importante, hay que saber que el detergente o el agente limpiador es compatible antes de sumergir ese instrumental. Hay que asegurar que el paso del enjuague sea adecuado en todas las superficies, en todas las cavidades, en todos los lúmenes, llaves de paso, tapones, etcétera. En todo el instrumento debe de haber contacto con el agua, con el detergente, con el cepillado y después con el agua para enjuagar y con el aire para secar. Hay que inspeccionar las superficies de los equipos buscando que no haya corrosión, que el equipo no esté friccionado, roto, desgastado, con puntos de corrosión selectiva, porque todas esas superficies que tienen corrosión también pueden tener contaminación con microorganismos. Y entonces ahí vamos a tener un riesgo muy importante de que los microorganismos se acumulen, se queden ahí, formen biopelículas y no logremos hacer un proceso adecuado de esterilización. Es importante también desechar o reparar el equipo que ya no funciona cuando no puede limpiarse adecuadamente, porque, insisto, la limpieza es el elemento fundamental para poder lograr un proceso seguro. Es importante que nosotros consideremos racionalmente, es decir, de manera analizada, pensada, que el proceso de descontaminación siempre se va a hacer igual. No importa qué tipo de microorganismo tenga el paciente. El proceso es estandarizado y se tiene que llevar a cabo de la misma manera siempre.
Entonces, cuando hablamos de microorganismos, no nos estamos refiriendo a priones, que son células proteicas que no tienen vida y de lo cual podemos hablar cuando tengamos una mesa de discusión sobre este tema y podemos compartir información con ustedes específicamente de priones. Pero además, ese no es el tema más importante porque los instrumentos están más contaminados por bacterias y por otro tipo de microorganismos patógenos que por estos agentes causantes de enfermedades específicas. Entonces, cuando hablamos de la descontaminación, se va a hacer siempre igual, no importa el tipo de microorganismo. Nos preocupan mucho los patógenos transmitidos por sangre, por supuesto, como la hepatitis B o la hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana. Estos patógenos transmitidos por sangre tienen un riesgo biológico, sí, por supuesto, pero son virus que se van a morir fuera de su medio natural de subsistencia o de sobrevivencia. Por lo tanto, este tipo de microorganismos no es lo que nos debe de preocupar en el reprocesamiento de los instrumentos. También puede haber bacterias que son resistentes a los antibióticos, por ejemplo, enterococos resistentes a vancomicina, estafilococcus aureus resistente a metilcilina o micobacterias resistentes a múltiples fármacos. Debe de ser un aspecto que nos preocupe, por supuesto, pero no en el caso de la esterilización, porque la esterilización va a lograr matar a todos estos microorganismos. Lo mismo sucede con patógenos emergentes, como los que pueden ver ahí. Helicobacter pylori, Escherichia coli específica, cepas específicas nuevas, ahí tienen la referencia donde ustedes pueden encontrar este tipo específico de Escherichia coli para que analicen otro tipo de información sobre este microorganismo que es muy conocido, pero que ha surgido una nueva cepa de esta bacteria y que además puede ser mucho más resistente que las anteriores. También podemos tener ahí Clostridium difficile, que es un microorganismo con capacidad de esporular, y bueno, incluso agentes bioterroristas que no conocemos. Todos estos microorganismos causan complicaciones, por supuesto, en los pacientes, son un tema de control de infecciones en los hospitales. Hay que tener programas definidos sobre qué vamos a hacer en el ambiente y con los pacientes en este tipo de microorganismos. Hay que establecer precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión, pero no son un tema que preocupe en el caso de la esterilización, porque dice claramente el CDC como una categoría 1A que representa el grado más alto de evidencia y la recomendación más fuerte. Dice claramente, utilice procedimientos estándar de esterilización y desinfección para el equipo de atención al paciente, porque estos procedimientos son adecuados para esterilizar o desinfectar instrumentos o dispositivos contaminados con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas con patógenos transmitidos por la sangre o patógenos emergentes, con excepción de los priones, en donde es también muy importante enfatizar el proceso de limpieza. Bueno, entonces, cuando tenemos un instrumento contaminado, un instrumento sucio, la limpieza es el instrumento crítico, porque además la suciedad visible, lo que nosotros alcanzamos a ver, es solamente la punta del iceberg, porque sobre el instrumento, adentro del instrumento, en las articulaciones o en los lúmenes, puede haber otros materiales, otros contaminantes, otros agentes que están generando contaminación y que también debemos de eliminarlos porque también son un riesgo y afectan al paciente. Por ejemplo, las endotoxinas que pueden causar desde coágulos pequeños hasta coagulación vascular diseminada, las biopelículas en donde los microorganismos no se van a morir y pueden ser incluso 500 veces más resistentes a los antibióticos cuando están adentro de una biopelícula que cuando están sin la biopelícula.
Puede haber residuos de detergentes que también pueden causar problemas en el paciente, ya sea enzimáticos o no, pero si son enzimáticos, con mucho mayor razón. Puede haber óxido, sales de calcio y de magnesio, colágeno, que es muy difícil de limpiar porque además no es hidrosoluble y existe en mayor proporción o cantidad en instrumentos que son utilizados en cirugía de oftalmología o en cirugía de cerebro. También puede haber proteínas de la materia orgánica y todo esto afecta al paciente. Por eso es necesario validar la limpieza, garantizar que realmente ese instrumento está limpio, no solo por lo que vemos, sino por pruebas de proteínas que se hagan para garantizar que todo lo demás no está presente, porque lo que nosotros vemos a simple vista definitivamente no es suficiente. Aquí tienen el ejemplo de una cánula de Yankauer contaminada y si la viéramos microscópicamente, pues eso es lo que hay al interior de esa cánula. Una gran cantidad de contaminación por microorganismos que están aquí presentes, pero que además están incrustados y adheridos en esta gran cantidad de suciedad acumulada por un lavado ineficiente de un instrumento que es complejo de lavar. También tenemos un instrumento muy común en cualquier cirugía, que es la pinza de disección. Cuando nosotros tenemos pinzas de disecciones que usamos, la sangre se incrusta, porque además también las utilizan para sujetar el vaso y luego hacer electrocoagulación. Y entonces ustedes pueden ver ahí cómo esa sangre se incrusta, se adhiere por las altas temperaturas y es muy difícil de limpiar. Cuando nosotros tenemos una pinza de disección limpia, vista microscópicamente, pues quizás no está totalmente limpia porque puede haber en todos estos espacios todavía contaminación por microorganismos. Bueno, si además nosotros analizamos otro tipo de instrumentos como las brocas con las cuales se hace raspado óseo en diferentes tipos de procedimientos, por ejemplo, en otorrino, en ortopedia, en urología, etcétera. Vean este ejemplo de un instrumento que hace raspado, un instrumento sucio y contaminado con materia orgánica y la fotografía de al lado de un instrumento limpio, aparentemente limpio, porque en realidad no está limpio, aunque a nuestros ojos se vea que es así. Y en realidad no estamos haciendo una limpieza adecuada porque el mismo instrumento, su configuración es compleja para poder lavarlo de manera adecuada. Entonces, la Asociación de Generación y Uso de Tecnologías para las cirugías hace algunas recomendaciones y dentro de esas recomendaciones nos dice que la limpieza manual se recomienda para instrumentos y dispositivos delicados. Por ejemplo, los de microcirugía o instrumentos que tienen lentes o equipos de poder como perforadores, sierras, etcétera, y otros instrumentos que no toleran procesos de limpieza automatizados. ¿Quién define esto? El fabricante del instrumento. Por eso más adelante veremos que siempre es recomendable el uso de las guías técnicas de los fabricantes o los instructivos o las fichas técnicas como parte de los documentos que una central de esterilización debe de tener para poder garantizar que el instrumento no se va a dañar por el proceso que realicemos. Los instrumentos y dispositivos sumergibles deben de mantenerse adentro del agua para evitar la generación de biopartículas, que son generalmente pequeñas, minúsculas partículas de agua o de polvo que transportan microorganismos, que son un riesgo de contaminación para el ambiente y también un riesgo biológico para quienes trabajan en el reprocesamiento de los instrumentos. Instrumentos y dispositivos no sumergibles deben de limpiarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante con generalmente un paño humedecido con detergente y después con desinfectante. El agua con detergente debe de mantenerse a una temperatura entre 27 y 44 grados centígrados. ¿Cuál es la razón? La materia orgánica siempre va a contener proteínas y las proteínas ante las altas temperaturas se coagulan. Esto significa que si la proteína se coagula, se adhiere a la superficie.
Por esa razón es importante que mantengamos el detergente por abajo de 50 grados centígrados. Algunas recomendaciones de fabricantes nos dicen que para la dilución del detergente se tiene que garantizar agua a 50 o 55 grados centígrados de temperatura para que se logre una dilución adecuada de ese detergente. Pero hay que considerar que cuando el detergente se utilice, es decir, cuando se sumerge el instrumento, el simple contacto con el acero va a enfriar el detergente y ya no vamos a tener la misma temperatura. La temperatura más adecuada está entre 27 y 44 grados centígrados. Si aumentamos demasiado la temperatura, vamos a tener coagulación. Después de la limpieza, los instrumentos y dispositivos deben enjuagarse completamente con abundante agua para eliminar no solamente los residuos de materia orgánica o de suciedad, sino también los residuos de detergente y de cualquier otra cosa que pueda haber. En la guía, en el libro rojo para el tratamiento de los instrumentos, que es un documento muy importante que lleva 11 ediciones y que hace un grupo de científicos que trabajan en la industria, junto con el Instituto Robert Koch. Nuevamente abajo tienen la referencia. En la edición número 11 tenemos una serie de recomendaciones para la limpieza del instrumental. Es importante saber desde que el instrumental está nuevo y lo recibimos, qué es lo que tenemos que hacer. Muy importante contar siempre con el instructivo del fabricante. Puede ser que el área de compras de su hospital, el área de almacenes, de conservación, ingeniería biomédica, tenga el instructivo original del reprocesamiento del instrumento, pero necesitamos tener una copia en la central de esterilización, porque ahí es donde va a venir la guía de cómo tenemos que hacer limpieza, desinfección y esterilización. Todo el instrumental nuevo que viene de fábrica o que regresa después de reparaciones debe de pasar necesariamente por un proceso de limpieza antes de utilizarse. Y debe de hacerse el reprocesamiento exactamente igual que con el instrumental que estamos utilizando. La limpieza no debe omitirse en ningún caso, porque si hay residuos sobre los instrumentos o exceso de productos de conservación como los lubricantes, durante la esterilización puede haber depósitos, incrustaciones o manchas sobre el instrumental. El resultado de la limpieza del instrumental nuevo o que regresa de el mantenimiento correctivo también debe de controlarse. Por lo menos debemos de observar a través de la inspección visual que está limpio, pero deberíamos también, si tenemos ya definido un proceso de control de calidad a través de la medición de proteínas, garantizar que hay esos 20 o menos de 20 microgramos de proteínas sobre la superficie de esos instrumentos. También es importante que los instrumentos que vienen de fábrica y que son más sensibles a las condiciones de tratamiento extrema que los instrumentos que ya tienen mucho tiempo de uso, sean reprocesados con cuidado. ¿A qué nos referimos? Se considera que el proceso de esterilización en vapor, es decir, cuando nosotros estamos reprocesando y esterilizando esos instrumentos en repetidas ocasiones, la temperatura alta en vapor genera un proceso de oxidación del fierro que hay sobre el instrumento y aumenta la pasivación porque aumenta el óxido de cromo en la superficie. Entonces, estos instrumentos que son nuevos, que ingresaron apenas a nuestra central de esterilización, solo tuvieron un tiempo de pasivación en su fabricación, que dejó una capa de óxido de cromo muy delgada. Es de micras el grosor de esa capa de pasivado. Cuando nosotros lo empezamos a esterilizar, empezamos a generar oxidación
pero no porque se oxide el instrumental como un proceso de corrosión, sino como un proceso de mayor pasivación. Entonces se recomienda que el instrumental, antes de utilizarse, se esterilice entre 5 y 7 veces sin utilizarse, es decir, solamente lavo el instrumental, lo someto a esterilización, quito la capa negra que se va a generar sobre el instrumento, que es el óxido de fierro, vuelvo a lavarlo, vuelvo a esterilizarlo y eso lo hago entre 5 y 7 veces hasta que el instrumento ya no salga negro antes de utilizarlo con el paciente. Lo que estoy garantizando con esto es que el pasivado va a ser más grueso, por lo tanto voy a tener un instrumento mucho más resistente. Si yo, en lugar de hacer esto, el instrumento lo sumerjo en detergentes que pueden ser alcalinos o en desincrustantes que pueden ser ácidos o hago fricción del instrumento, entonces voy a tener un instrumento dañado en poco tiempo porque el pasivado no lo va a proteger. Habíamos mencionado, de acuerdo al estándar ISO 17664, que había que hacer un proceso que se llama preparación en el punto de uso en las áreas quirúrgicas. El Instituto Robert Koch nos dice que los primeros pasos para un tratamiento correcto se hacen en el quirófano. No porque ahí se tenga que lavar el instrumental, sino porque lo que se busca es evitar estas incrustaciones y lo único que se tiene que hacer es, como lo dice el texto, retirar la suciedad y los restos de medicamentos, hemostáticos, antisépticos, lubricantes, el efecto de adherencia que se hace de la sangre cuando se hace electrocoagulación, todo eso se tiene que retirar con una compresa humedecida antes de que todos esos instrumentos se transporten a el área de lavado en la central de esterilización. Los instrumentos de acero inoxidable no se deben de sumergir en soluciones fisiológicas o en soluciones salinas porque tienen cloruro de sodio y la solución fisiológica, la solución salina, igual que el hipoclorito de sodio, son agentes sumamente corrosivos para el instrumental. Entonces, repito, no se deben de utilizar este tipo de agentes en el tratamiento de los instrumentos en ningún caso. No importa si son patógenos transmitidos por sangre, patógenos multiresistentes o patógenos emergentes. No se usa el cloro ni la solución fisiológica o salina para estos procesos. Los instrumentos quirúrgicos pueden dañarse si nosotros no hacemos una manipulación adecuada de los mismos, es decir, si dejamos caer los instrumentos sobre las charolas o sobre las superficies, se pueden golpear, se pueden desajustar, incluso se pueden romper. Entonces, hay que hacer una manipulación adecuada y colocar o depositar los instrumentos adecuadamente sobre las bandejas, sobre las tinas, para que no exista ese daño. Tampoco debemos de acumular demasiado instrumental en una sola superficie, es decir, poner un instrumento sobre otro y menos si hay instrumentos que sean pesados, porque unos instrumentos pueden dañar a los otros y podemos tener tensofisuración, deformaciones, daño a las puntas de las tijeras o a las puntas de las pinzas. Tampoco es recomendable vaciar residuos de antisépticos sobre los instrumentos. Los antisépticos se deben de desechar de otra manera, pero no sirven, no son adecuados para la limpieza del instrumental. Para la limpieza del instrumental únicamente voy a usar los detergentes. Y entonces, dentro de los agentes limpiadores, pues tenemos productos químicos con principios que nos ayudan a limpiar, pero que no fijan las proteínas. Esto es muy importante. Si ustedes utilizan jabones quirúrgicos, antisépticos o cloro, hipoclorito de sodio, lo que vamos a hacer es a fijar las proteínas. Por eso, los agentes limpiadores adecuados para los instrumentos no deben de tener un efecto fijador. No importa si tienen efectos antimicrobianos o no.
No importa si tienen enzimas o no. Debemos de usar detergentes para lavar y retirar materia orgánica. En la actualidad existen muchos tipos de detergentes, cada detergente es especializado. Y bueno, podemos buscar información también en Internet para saber qué tipos de detergentes son los más adecuados. Depende mucho del tipo de lavado. También depende en la actualidad del tipo de instrumentos, porque hay instrumentos que tienen contaminación por colágeno, como había dicho, los que se utilizan en oftalmología o en cirugías de cerebro, y en ese caso los limpiadores o los detergentes son diferentes, pero es importante siempre saber que el detergente que estamos utilizando no va a fijar las proteínas. Por eso, repito e insisto, no usamos hipoclorito de sodio, cloruro de sodio, solución fisiológica, antisépticos o jabones quirúrgicos. No son adecuados. Al utilizar productos de limpieza necesitamos siempre saber, de acuerdo a la especificación del fabricante del detergente, de acuerdo a la ficha técnica y a la hoja de seguridad, que estamos utilizando la concentración adecuada y la temperatura adecuada del agua. ¿De qué depende esto? De la dilución, de los mililitros de detergente por litro de agua, para saber que la concentración para poder limpiar el instrumental es la adecuada. Si nosotros no tenemos la concentración adecuada, la limpieza no va a llevarse a cabo. Y la temperatura, porque habíamos mencionado la coagulación de las proteínas, pero también la temperatura puede retrasar la acción de las enzimas en el caso de los detergentes enzimáticos, o puede dañar a las enzimas. Cualquier detergente, sobre todo los enzimáticos, deben de tener un efecto adecuado de temperatura para poder hacer una acción correcta. Debemos utilizar siempre soluciones preparadas el mismo día. Si el nivel de suciedad del detergente es visible, si ya hay coágulos, tejido flotando, pues entonces hay que hacer un cambio del detergente. En realidad, la recomendación de cualquier fabricante de detergentes es que el detergente se utiliza por uso, es decir, se prepara, se utiliza, se desecha. Pero sabemos que no en todos los hospitales, por economía, esta práctica es factible. Entonces, si el detergente ya está visiblemente sucio, es necesario desecharlo. No importa si es el primer uso. Si ya no está limpiando, hay que desecharlo porque no nos va a funcionar. Si se aplica durante un periodo prolongado el mismo detergente, tenemos reducción del rendimiento de la limpieza, obviamente aumento de la suciedad, peligro de corrosión y no va a haber una limpieza adecuada. Además de que el agua se evapora, pero la suciedad que ya está presente en el detergente se concentra. Si utilizamos detergentes en polvo, es importante que ese polvo esté bien disuelto, que se prepare, por supuesto, antes de introducir el instrumental, y que si nosotros observamos que no se han disuelto correctamente los gránulos o las partículas de polvo, se pasen por un colador o se pasen por una compresa, por una gasa, para que se retengan ahí, porque si se quedan disueltos o flotando en el detergente, entonces se pueden introducir en los lúmenes, se pueden incrustar en los lentes y son un substrato a donde puede iniciarse la formación de una biopelícula. Si tenemos instrumentos que se tienen que limpiar con paños porque no se pueden sumergir, entonces necesitamos usar compresas o paños que no liberen pelusa. Y los cepillos deben de ser de materiales sintéticos, porque los materiales naturales se fraccionan y se pueden quedar en las articulaciones del instrumental. Hay que usar cepillos adecuados en tamaño y en forma a el material que vamos a lavar. Hay un artículo que también les vamos a dar como artículo de estudio donde se habla de la eficacia de los diferentes tipos de cepillos
para la limpieza del instrumental. Y depende mucho del tipo de instrumento. Aquí tienen, por ejemplo, para limpiar dentro de los escariadores, óseos, acetabulares y agujeros de corte individuales, cepillos especiales de un extremo, de doble extremo, pero son especiales de acuerdo a la forma del instrumento para poder hacer una limpieza profunda y adecuada de todas las partes. Cuando tenemos instrumentos normales, bueno, pues tenemos cepillos también específicos, siempre sintéticos, para poder lavar correctamente todas las superficies. Necesitamos un mango largo para poder hacer una fricción adecuada e imprimir la fuerza y el impacto adecuado sobre el tallado de ese instrumental. Por lo tanto, los cepillos quirúrgicos tampoco son adecuados. Y les hablaba yo del estudio de rendimiento de los diferentes tipos de cepillos, y aquí tienen un ejemplo. Estos dos cepillos son para lúmenes, pero este cepillo de la izquierda es un cepillo mucho más flexible, incluso con un resorte para poder doblarse en diferentes cavidades o en diferentes ángulos y poder llegar a unas partes mucho más profundas. Además, tiene una punta de algodón o de plástico para no dañar, no friccionar el instrumento. Entonces, es importante saber que el cepillo que estamos utilizando es el adecuado. En relación a los cepillos, queremos hacer una referencia al estándar AMI ST79, que es un estándar americano, en donde en el 2017 hay una guía que también les vamos a compartir, donde se hacen especificaciones para la comprensión de la guía de reprocesamiento. Entonces, nos dice el estándar que en el caso de la limpieza manual hay que limpiar los dispositivos con lúmenes, cánulas, endoscopios rígidos, endoscopios flexibles, cualquier tipo de instrumento que tenga lumen, debe de limpiarse con un cepillo del tipo y tamaño en diámetro y en longitud adecuado, así como el tipo de cerdas adecuadas. Es decir, hay cepillos con cerdas metálicas para un tipo de elementos y hay cepillos de cerdas sintéticas que pueden ser rígidas o más flexibles o más largas. Entonces, por eso habla del tipo de cerdas recomendado. Si el fabricante recomienda un cepillo o un implemento de limpieza específico y no lo tenemos, debemos de buscar el equivalente, aunque no sea el adecuado a la marca del dispositivo o del instrumento, podemos buscar los equivalentes. En la actualidad hay muchas marcas en el mercado que se pueden tener al alcance de cepillos para lavar el instrumental. En cuanto al enjuague y secado de los instrumentos, después de la limpieza debe de haber un enjuague abundante, con agua limpia y corriente. ¿A qué nos referimos? Agua normal del grifo. Durante este proceso, lo que se busca es la eliminación de restos de suciedad que hayan quedado adheridos. Suciedad o detergentes, cualquier cosa que haya quedado sobre la superficie. Para enjuagar los instrumentos debemos de utilizar agua que como mínimo se considere potable desde el punto de vista microbiológico. En los diferentes países existen normas sobre el consumo de agua para los hospitales y ahí se habla de un límite mínimo de coliformes que pueden estar en el agua, incluso un mínimo de endotoxinas, que es a lo que se considera agua potable. Para el enjuague final se recomienda agua desmineralizada o desalinizada para evitar incrustaciones de calcio, de magnesio y corrosión sobre el instrumental, independientemente de que no debemos de dejar que el agua se evapore sobre el instrumento. Es importante que el secado sea adecuado. Los sistemas de tratamiento de agua que se emplean deben de someterse al mantenimiento por el fabricante. Es decir, si tenemos filtros de agua para quitar dureza, pues esos filtros deben de cambiarse de acuerdo a la recomendación establecida para que no liberen más partículas de calcio y de magnesio de las que pueden retener. Después del enjuague, el instrumental debe de secarse inmediatamente.
En el mismo libro rojo para el tratamiento de los instrumentos se especifica que cuando usamos soluciones antioxidantes, esas soluciones tienen como objetivo ayudarnos a dejar una capa mineral sobre el instrumento para evitar la corrosión. En ese caso, esa solución antioxidante nos permite eliminar el agua y ya no se tiene que hacer un secado. Y puede utilizarse como un tratamiento de mantenimiento preventivo de modo permanente sobre los instrumentos. Si no usamos esas soluciones en el lavado manual, es importante secar inmediatamente porque si el agua tuviera calcio o magnesio y nosotros dejamos que se evapore, el calcio y el magnesio se van a concentrar hasta 4 veces más que cuando el agua estaba en forma líquida. Para secar hay que usar aire comprimido, ese es el ideal y cualquier hospital lo puede tener. El ideal es aire comprimido sin aceite. Entonces debemos de saber que ese aire no viene del compresor del hospital, porque el compresor del hospital no tiene aire grado médico, por lo tanto libera aceite, no es aire filtrado y entonces estaríamos generando recontaminación. Hay que tener un compresor especial de aire para los instrumentos. No se recomienda el secado con paños porque los paños pueden dejar pelusa sobre el instrumental y la pelusa es causante de muchos tipos de eventos adversos en los pacientes. Algunas recomendaciones generales del proceso nos dicen que los instrumentos articulados, pinzas, tijeras, gubias, cizallas, Kerrison, etcétera, deben de introducirse siempre abiertos. Hay que minimizar las superficies cubiertas en donde no se pueda tener contacto con el agua. Todo se debe de exponer. Los instrumentos con canales o lúmenes, los tubos y las cánulas, los instrumentos huecos deben de tener un cepillado especial exhaustivo, garantizando que el detergente y el agua van a tener contacto con todas las superficies. Entonces, en el lavado manual será necesario contar con alguna jeringa, algún inyector para poder poner en todos esos lúmenes y en esos canales la cantidad suficiente de detergente y después de agua y después el secado para todas esas superficies. Los instrumentos laparoscópicos y los instrumentos endoscópicos rígidos son sensibles a daños mecánicos y son de difícil limpieza, por eso es importante hacer un uso adecuado de cepillos y de todo el proceso. La descontaminación de este instrumental requiere por lo menos las siguientes consideraciones. Hay que quitar las juntas, abrir las llaves, desmontar según los datos del fabricante las piezas de mano, las vainas, los tapones y enjuagar completamente todas las cavidades huecas. Los residuos secos adheridos en los instrumentos para cirugía endoscópica son considerados críticos porque son muy difíciles de eliminar de las paredes del instrumental. Entonces, ahí se puede utilizar un cepillo y un tallado especial y también, como lo veremos más adelante, el uso de peróxido de hidrógeno. A menos que haya una contraindicación del fabricante sobre el uso de peróxido de hidrógeno, como es el caso de algunos instrumentos de oftalmología. Pero en general podemos irrigar todas esas cavidades, esos lúmenes, esos tubos con peróxido de hidrógeno, porque el peróxido de hidrógeno, al ser una solución oxidativa, nos ayuda a desprender esa materia orgánica, porque además el peróxido de hidrógeno tiene 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno, y nos ayuda a hidratar la materia orgánica para poder desprenderla. Los instrumentos de alta frecuencia, como los equipos robóticos o en los equipos robóticos, no deben nunca de utilizar peróxido de hidrógeno. Esta es una recomendación del fabricante de instrumental de cirugía robótica. Es recomendable rellenar estos instrumentos con una solución limpiadora enzimática antes de retirarlo. Es decir, se está refiriendo específicamente a introducir en los lúmenes del instrumental cuando lo voy a llevar en el transporte del área quirúrgica a la central de esterilización,
es recomendable colocar en el interior del lumen detergente para mantener el lumen hidratado y lavarlo de manera más fácil. También es importante, y estas son recomendaciones del CDC, para el control de la calidad del reprocesamiento, y este control de la calidad lo debería de hacer de manera recomendable el área de control de infecciones o el área de calidad del hospital, pero de preferencia el área de control de infecciones. Es recomendable que se haga capacitación exhaustiva e intensiva de todo el personal asignado para reprocesar instrumentos, ya sean médicos o quirúrgicos, semicríticos o críticos, porque esto nos va a ayudar a cualquier profesional que esté en contacto con los instrumentos a entender la importancia de reprocesar. Entonces, el CDC se está refiriendo a algo muy importante. No importa si eres personal de la central de esterilización o eres personal de quirófano o eres cirujano o trabajas en inhaloterapia o terapia respiratoria. Todos los que estemos en contacto con instrumentos y dispositivos médicos que tengan que lavarse, desinfectarse o esterilizarse, deben de entender la importancia y el impacto que tiene la limpieza en el reprocesamiento. Para lograr y mantener la competencia hay que capacitar a cada persona que entre en contacto con estos instrumentos. Hay que dar capacitación práctica de acuerdo a la política de la institución para poder definir qué es crítico y qué es semicrítico, hacer un análisis del riesgo y saber cómo se tiene que reprocesar cada uno de estos instrumentos, porque por ejemplo, no es lo mismo un endoscopio rígido que un endoscopio flexible y no es lo mismo un colonoscopio que un gastroscopio. Difieren en todos los sentidos, en las formas, en las dimensiones, en las longitudes y en la biocarga. Hay que supervisar todo el trabajo para que esté documentada la competencia para cada área de reprocesamiento. Hay que realizar pruebas de competencia al comienzo del empleo y regularmente, por lo menos una vez al año. Revisar las instrucciones de reprocesamiento escritas regularmente para asegurarnos que cumplan con la literatura científica y con las instrucciones del fabricante. Por eso es importante que estos documentos que les vamos a dar, ustedes los tengan como un material de consulta y que después estén actualizando esa información. También en la calidad del reprocesamiento hay que, control de infecciones, debe de realizar supervisión periódica de las áreas de reprocesamiento de alto riesgo, como es la central de esterilización. Hay que asegurar que las instrucciones de reprocesamiento estén actualizadas, sean precisas y se implementen correctamente. Hay que tener guías de trabajo, diagramas de flujo, instructivos de uso, mantener las fichas técnicas de los detergentes actualizadas, etc. Y hay que documentar todas las desviaciones. Todos los interesados deben de identificar qué acciones correctivas se implementarán. Entonces, es muy importante el trabajo en equipo entre control de infecciones y la central de esterilización, en el entendido de que central de esterilización debe de normar cómo se hace el proceso y control de infecciones debe de auditar para decirnos qué tan bien lo estamos haciendo o cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Bueno, en conclusión, la materia orgánica afecta y hace inefectivo el proceso de esterilización y de desinfección. Los microorganismos que sobreviven en las superficies sucias forman biopelículas y pueden además dejar endotoxinas, por lo tanto, la limpieza es fundamental. La limpieza elimina el 90% de microorganismos por arrastre mecánico. No importa si el detergente es antibacterial o no, no importa si tiene un efecto biocida, lo que importa es que limpie. Ese es el objetivo de un detergente. Algunos microorganismos forman biopelículas como un mecanismo de virulencia y si nosotros dejamos suciedad y luego lo sumergimos en desinfectantes o lo metemos al esterilizador, esas biopelículas van a ser un hecho en nuestros instrumentos, pero los microorganismos no se van a morir. La limpieza implica no solo eliminar microorganismos y materia orgánica, también incrustaciones y cualquier otra forma de corrosión.
óxido, sales, partículas, cualquier otro tipo de contaminación. Para que la limpieza sea eficaz, es importante usar agentes limpiadores adecuados. Muy importante. El agente limpiador es fundamental. El detergente es fundamental. También es importante estandarizar el proceso. ¿Con qué tallo? ¿Cómo tallo? ¿En dónde tallo? ¿Qué uso de equipo de protección personal voy a usar para la limpieza del instrumental? ¿Cómo tallo y cómo limpio un instrumento semicrítico o uno crítico? ¿Cómo tallo un lumen? ¿Cómo tallo una articulación? Todo eso debe de estar centralizado, estandarizado y definido en manuales de procedimientos. Y además es importante automatizar ese proceso, buscar que en el futuro podamos tener sistemas de lavado automatizado, aun que cuando nosotros hagamos un lavado manual, tenemos el mismo compromiso de hacerlo bien y además de validarlo para saber que ese proceso fue eficaz y que sí logré la eliminación de la materia orgánica. Espero que este tema haya sido claro, que haya quedado bien establecida la limpieza como uno de los elementos más importantes y bueno, en las siguientes clases ustedes tendrán más información sobre el reprocesamiento y en otra oportunidad nos veremos para hablar de temas que también son importantes para comprender el reprocesamiento de los instrumentos. Hasta luego.